Buenas tardes. Buenas tardes. Celebramos esta Santa Misa por las intenciones de la salud de Verónica Dávalos Padilla, por todas las intenciones y las personas que se encomiendan a esta Eucaristía. La familia Álvarez Rodríguez, María Elena Sosa, Lilia Sánchez por su salud, familia Sánchez Ramírez, familia Sánchez Limón, familia Alvarado Sánchez, familia Sánchez Mosqueda, Carolina Sánchez por su salud. También pedimos por el eterno descanso de José de Jesús Langurén, Socorro García, Michelle Artur Núñez, Christopher Campana, Santiago García, Francisco Javier Campos, Walter Jenkins, Leonardo Campos, Irene Ruiz, Edmundo Sánchez, Juan Limón, Carlos y Ricardo Fabián Pantoja, Juan y Andrés Hermosillo, Elvira Oregel, Alejandro Baraja Sánchez, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También seguimos pidiendo de manera muy especial por nuestros hermanos enfermos, que pronto Dios nuestro Señor les otorgue la salud. Y al mismo tiempo pedimos también de manera muy especial por todo el personal de salud, autoridades, médicos, enfermeras, que están al cuidado de la salud de nuestro pueblo, para que Dios nuestro Señor les proteja, les cuide y les dé perseverancia en el cuidado profesional y caritativo de nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de todo corazón. Tú, que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado del amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reine contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención.
y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pere María Ricadicta, eleantor nostra de Dios. Pueden sentarse. Queridos hermanos en Cristo, reciban un cordial saludo de parte de nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Asís a todas las personas que a través de los medios de comunicación siguen la transmisión de esta Santa Misa, de manera especial a nuestros familiares, a los enfermos, al personal médico de salud y a todas aquellas personas de buena voluntad que están poniendo su granito de arena, su empeño, su trabajo para el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra nación.
Hermanos, en esta palabra de Dios de este domingo hay un común denominador. Me gustaría definirlo como la acción, la fuerza y el poder del Espíritu de Cristo, del Espíritu Divino, del Espíritu de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre cada uno de nosotros. Contemplemos primero en la primera lectura la visión del profeta Ezequiel. Ve un valle lleno de huesos secos. Y el Espíritu le pregunta, ¿acaso esos huesos secos pueden volver a la vida? Humanamente hablando, queridos hermanos, es imposible. Pero recordemos que para lo que a los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y a lo largo de la visión, cuando el profeta Ezequiel contempla cómo de esos huesos áridos, esos huesos secos, esos huesos quebradizos, esos huesos arenosos, esos huesos en los que definitivamente no hay vida, en esos huesos comienzan a surgir nervios, articulaciones, comienzan a unirse, comienzan a juntarse, comienzan esos huesos unidos a salir músculo, y de ahí la piel, el cabello, los ojos, para prácticamente formar una multitud de personas. Y ahí es donde dice, infunde Yahvé su espíritu. Se levantan, se ponen de pie y prácticamente forman un ejército. Hermanos, esta profecía te invito a que la interpretes en el funcionamiento, la eficacia y el poder que tiene el sacramento del bautismo. Hermanos, todos nosotros por el pecado original éramos huesos secos. No podíamos tener vida. Estábamos ya condenados a la muerte. No podíamos dar fruto. Y a raíz del sacramento del bautismo, en el cual se nos infunde la fuerza viva del Espíritu Santo, es como todos nosotros, ya renacidos, vueltos a nacer por el poder de Cristo, del Espíritu de Cristo, nos ponemos de pie y formamos un ejército, la iglesia militante. Te acordarás que de acuerdo a nuestra doctrina cristiana, en la iglesia existen tres dimensiones: la iglesia triunfante, todos los santos del cielo; la iglesia purgante, las benditas ánimas del purgatorio; y todos nosotros, que aún Dios nuestro Señor permite que vivamos en este mundo, somos soldados de Cristo, militants, que estamos militando, que estamos luchando. Por lo tanto, esta profecía de Ezequiel, esta visión del profeta, se cumple en todos nosotros que somos miembros de la Iglesia Católica en virtud del bautismo y vivificados cada uno por la fuerza del Espíritu Santo que se nos da por las aguas bautismales, y que nuestra misión como católicos en este mundo es luchar contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, luchar contra las bajas pasiones, luchar contra nuestros egoísmos, luchar contra todo aquello que va en contra de la dignidad del hombre, de la dignidad de la persona humana, y al mismo tiempo luchar para expandir el nombre de Cristo, luchar por la evangelización, luchar para que todo hombre y toda mujer conozca el nombre salvador de Cristo, de Jesús nuestro Señor. Hermanos, San Pablo en la segunda lectura nos habla de otro aspecto de la vida del Espíritu. Ahora San Pablo, de manera muy pragmática, nos habla sobre el comportamiento, es decir, la moral. El comportamiento que una persona debe de llevar cuando tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en su alma y en su corazón. Pero al mismo tiempo nos advierte sobre a aquellas personas que por su mala conducta no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Por eso, hermanos en Cristo, nosotros los bautizados, que poseemos las primicias del Espíritu Santo por las aguas del bautismo,
debemos de tener un comportamiento, un modo de obrar, un modo de actuar conforme siempre a ese espíritu que hemos recibido. ¿Cuál será el criterio, hermanos? ¿Cómo vamos a saber si tú y yo, cómo vamos a saber si nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestra sociedad se estará comportando conforme al espíritu de Cristo que ha recibido? Es muy sencillo, hermanos. En la medida en que nosotros, a nivel individual, a nivel de iglesia y a nivel de sociedad, tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que imitemos fielmente el ejemplo que Cristo nuestro Señor nos deja. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, un criterio concreto es los 10 mandamientos de la ley del Señor, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, todo aquello que la autoridad eclesiástica, nuestros pastores, guiados por la fuerza misma del Espíritu Santo que recibieron en su sacramento de la ordenación episcopal, es como ellos nos van guiando a nosotros conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros como cristianos actuaremos conforme al Espíritu de Cristo en la medida en que nuestro comportamiento, es decir, pensamientos, palabras y obras, siempre sean acordes al Evangelio de nuestro Señor, sean acordes a lo que nos ordena y nos manda en el Evangelio, sean acordes a la vida de la caridad que Él nos pide, sobre todo con los más pobres, con los más desamparados, o como en este caso concreto, con nuestros hermanos enfermos. Hermanos, y así llegamos al Santo Evangelio. Si algo que quisiera resaltar de este Santo Evangelio, queridos hermanos, es cómo el evangelista San Juan destaca los aspectos humanos, los sentimientos, las emociones. Hay que dar el contexto. Recuerden que San Juan escribe a una comunidad cristiana que está siendo atacada por una herejía. Una herejía que en un primer momento reconoce la divinidad de Cristo, pero poco a poco va negando la humanidad de Cristo. Y por lo tanto San Juan, en su evangelio, en sus escritos, en sus cartas, quiere incentivar, quiere que los cristianos que estén leyendo este testimonio de fe de San Juan les quede muy claro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, o como dice la carta a los Hebreos, semejante a todo a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, en Cristo, como ser humano completo, también tiene sentimientos, también experimenta emociones y al mismo tiempo enfrenta y confronta los sentimientos y las emociones de quienes le rodean. Y así analizamos un primer punto, sobre todo el comportamiento de las dos hermanas, Marta y María. Hermanos, si ya de por sí, como muchos de ustedes que estarán viendo esta transmisión, tendrán en su casa o en el hospital una persona enferma, o están cuidando a una persona anciana, o están cuidando a una persona que no se pueda valer por sí misma, es una situación que cansa, es una situación muy difícil, es una situación en la cual el ser humano se enfrenta al mal carácter, a la desesperación, al cansancio, a la frustración. Humanamente, una persona que cuida a un enfermo o a un anciano se cansa, se desespera. Y hasta cierto punto llega el momento en el cual la persona reniega, se queja, o a la larga del tiempo se amarga el alma, cuando no ve un atisbo de esperanza en el cuidado del enfermo o del anciano. Entendemos así la reacción de Marta y de María. Ellas prácticamente estaban enojadas por lo que había pasado, porque Jesús no les había obedecido
inmediatamente cuando le hablaron. Estaban tristes porque Dios les había arrebatado a su hermano. Por lo tanto, en una mujer, cuando está enojada y triste, no se puede esperar más que el reproche. Y es por eso que el mismo Cristo lo experimenta en sí mismo. Experimenta el reproche de estas dos mujeres. Lo primero que le dicen a su encuentro: si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Prácticamente le están reprochando, le están culpando a Jesús de su dolor. Hermanos, humanamente hablando también podemos expresarnos así ante Cristo. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el dolor, la tristeza, la desesperación, y en nuestra oración o en alguna otra circunstancia tenemos el atrevimiento de reprocharle a Dios, de culpar a Dios, de pedir explicaciones a Jesús? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejas que éste esté enfermo? ¿Por qué a mí me dejas padecer esto? ¿Por qué yo tengo que cargar algo que yo no hice? ¿Por qué? Señor, Él nos comprende, porque Él comparte también nuestros sentimientos. Pero es ahí que sabiamente nuestro Señor toma los sentimientos encontrados de estas dos hermanas, así como los puede tomar de tu propia situación particular que estás pasando. Jesucristo los toma. Y esos sentimientos los lleva como un vehículo para llegar a su destino, la confesión de fe. Si ustedes se fijan, tanto Marta como María, en su modo particular de reproche, Jesús las va llevando de tal manera que al finalizar el diálogo de Él con cada una de ellas, hace que le reconozcan como Señor y como Dios. ¿Crees tú esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo lo voy a resucitar? Sí, Señor, yo creo. Es decir, Marta y María, la gran ventaja es de que ellas no dejan que el corazón se les amargue, sino que aún a pesar del dolor y del reproche que le hacen a Dios, sin embargo, dejan la puerta, la ventana abierta del alma para que el Espíritu Santo las penetre y puedan sanar el alma adolorida por la amargura. Y en el fondo, en medio del dolor y de la tribulación, puedan reconocer a Jesús como su Señor y como su Dios. Otro punto, hermanos, de este Evangelio que conviene meditar es el siguiente. Estamos en un texto evangélico donde se sitúa el versículo 35 de este capítulo 11 de San Juan. El versículo 35 es el versículo más pequeño de la Biblia. Y es el más pequeño porque tiene el menor número de palabras y simplemente dice: Jesús se puso a llorar. Hermanos, es interesante ver por qué el que hizo la división de los versículos de la Biblia en el siglo XVI, por qué este pedacito lo reserva a un solo versículo. Tal vez para resaltar de una manera muy especial la humanidad doliente de Jesús. Cuando tú meditas estas breves palabras de este breve versículo, te puedes dar cuenta que Jesús se hace solidario contigo en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu tribulación. Y aquí es donde entramos a una reflexión muy interesante. En el tiempo de nuestro Señor, la religiosidad pagana, sobre todo la griega y la romana, basados en sus propias mitologías, consideraban a sus dioses, sí, con sus cuestiones y defectos humanos, pero al final de cuentas la religiosidad pagana era muy alejada. Los dioses paganos no tenían incidencia prácticamente en la vida cotidiana de las personas. Ellos estaban en el monte Olimpo, en sus propios pedestales, estatuas de mármol, sus templos
lujosos, pero al fin y al cabo alejados del pueblo. Cuando el pueblo sentía miedo o alguna petición, dejaban su ofrenda, pero siempre la característica fundamental del culto pagano era la lejanía. Sí, estaba ahí presente el Dios o los dioses, pero lejanos. El carácter revolucionario de la fe cristiana es precisamente este, en que Dios, su poder, su gloria, baja aquí en la tierra. Y no solamente se hace presente en un hombre llamado Jesús de Nazaret, sino que esta misma situación tan especial de que el cielo baja a la tierra, de que Dios está encarnado en un hombre y de que este hombre Dios, Jesús, Jesucristo, nuestro verdadero Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, actúa a través de la manera humana para darnos a nosotros ese conecte de poder, de divinidad, a través de su Santo Espíritu. Me explico. Si ustedes se fijan a lo largo de los milagros de Jesús, el común denominador de los milagros de Jesús es el contacto físico con la gente. Lo toca, hace lodo, lava, agua, saliva. ¿Quién ha tocado mi manto? Es decir, Jesucristo establece una pedagogía muy especial de acercamiento, de cercanía. Es Jesús quien se acerca al hombre y lo toca, lo siente, lo palpa, y a través de ese contacto es como Jesús actúa el poder de su obra milagrosa, transmitiendo su Santo Espíritu. Así le pasó a Lázaro, a través de la voz, de la orden: Lázaro, sal. Pero aquí viene la cuestión. Cuando antes de dar la orden, ¿se acuerdan que una de las hermanas le dice: Señor, ya huele? No se necesita trabajar en la CEMEFO para saber que una persona, al cuarto día de haber fallecido, comienza la etapa de la putrefacción. Es un proceso que tarde o temprano toda persona sin descremada va a pasar. Y es lógico que comience a oler mal. Entonces viene aquí la meditación. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Jesús vaya a penetrar una carne que ya está podrida? Una carne en la cual los gusanos ya comienzan a surgir y a comerse esa carne. ¿Cómo es posible que Jesús, su Santo Espíritu, que forma parte de su ser, vaya a penetrar ese cuerpo podrido y muerto? Hermanos, es aquí en donde nosotros solamente lo comprendemos por el amor de Jesús. Y en esto, en este milagro, vemos un anuncio de la acción, del poder y de la eficacia de los sacramentos de la Iglesia. Porque, hermanos, así como Jesús da su espíritu a Lázaro para que él salga del sepulcro, sane y transforme su carne podrida, así también ahora nosotros, los hombres, los seres humanos, los cristianos, que estamos podridos en el alma a causa de nuestros vicios, de nuestros pecados, de todo aquello malo que hacemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Los sacramentos actúan, si se me permite la expresión, utilizando un vehículo humano, como el agua, el aceite, el pan, el vino, la imposición de manos. Jesucristo nos da un shot de divinidad, un shot de poder, un shot de su Santo Espíritu. Cada vez que tú recibes los sacramentos, Jesucristo te infunde, pero te infunde a manera de torrente, no a manera de gotero, no. Te da una fuerza tan especial que prácticamente toda tu carne, toda tu persona podrida por tu pecado, te transforma de tal manera en un hombre nuevo. Por eso, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía,
la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, son 7 maneras en las cuales Jesús te da ese shot del Espíritu Divino para que quienes lo reciben queden transformados de tal manera que, podremos definirlo así, son cristificados, es decir, son otro Cristo. La consecuencia natural de esto, hermanos, es la resurrección de los muertos, porque este cuerpo sanado, ungido por el poder del Espíritu Santo, claro que va a resucitar. No puede quedar ahí bajo tierra o en una cripta para siempre, no. Tiene que resucitar. Y resucitar para la vida eterna. Por eso, hermanos, la muerte y la tribulación que estamos viviendo ahorita, como la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, simplemente, hermanos, son parte de un proceso que tarde o temprano todos vamos a pasar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Cristo. Porque es la voluntad de Dios nuestro Señor que, a pesar de las dificultades que vivimos en este mundo, como lo vivieron Marta y María, nosotros, al final de cuentas, reconozcamos la acción y el poder del Espíritu de Cristo, que nos va a dar a nosotros la fortaleza, el empeño, la perseverancia en siempre ser fiel a su santo nombre y a su santa iglesia. Sagrado Corazón de Jesús, se pone de pie. Ahora, hermanos, renovemos nuestra fe. Todos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amados hermanos, y pidámosle la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. A cada petición responderán: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la Iglesia, que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos de esta comunidad parroquial de Chapala y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira, con ojos de bondad, esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, gracias. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para las personas que están siguiendo esta Santa Eucaristía por los medios de comunicación, les invitamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ve al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, me une mi abrazo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación responderán amén. Que Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna, todos. Amén. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma, todos. Amén. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual, todos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un bonito día. Adiós, Reina del cielo.